Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto recibirles en nuestro martes de Descubriéndonos. ¿Qué tal, queridos José, Mauricio? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. buenas tardes. Bueno, pues hoy por acá trayendo un tema que me parece que es interesante e importante, porque ya me dirán ustedes ahorita que lo abordemos, pero, y además ya lo hemos dicho cuando hemos hablado al respecto de otros temas, hoy que estamos con tantas posibilidades aparentes de comunicación, con tantas vías de poder hablarnos con los demás, de comunicarnos, de poder a lo mejor hasta hacer arreglos para poder establecer algún tipo de convivencia o algo así, estamos más lejos que nunca en la vida. Y el tema del que vamos a hablar justamente hoy es el de la cercanía. Pareciera ser que hoy más que nunca, ya ustedes me dirán, pero inclusive dentro de los propios núcleos cercanos de las personas, con sus propias familias, con sus amigos, eh, las formas de cercanía, pues no sé si haya formas de cercanía o lo que ellos piensen que son formas de cercanía, ¿no? Porque en realidad, este, pues te mandan mensajes, piensan que se comunican, hay una forma de vincularse muy lejana, ni siquiera saben de pronto qué es lo que le gusta a los amigos o qué es lo que le gusta a las personas cercanas, no saben si podrían establecer algún plan con el que se pudieran compartir algo. Entonces, hay como una ajenidad en lugar de que haya cercanía. Entonces, de pronto parece que podemos tener a muchos en nuestro WhatsApp y entonces tenemos a miles de contactos, podemos tener a miles de seguidores en Facebook, pero en realidad estamos mucho más alejados que nunca en la vida. Y eso, pues, no está siendo sin consecuencia en la forma de vínculo del día de hoy. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué tal, José? ¿Tú qué dices? Bueno, pues primero pensé que a veces el distanciamiento comienza con uno mismo, o sea, en Mm, donde a veces uno se extravía de uno mismo, de lo que siente, lo que piensa, se mete en las rutinas, se mete en las cosas y de repente pasan 2, 3, 4 años y dice, ay, ¿cómo llegué aquí? ¿O qué pasó conmigo? ¿O qué sucede? Entonces creo que la cercanía con uno mismo a veces se pierde y empezamos con esta cuestión donde sí, o sea, podemos perderla. Y también pensé en los inuits, en los esquimales, en donde el vecino próximo está a 100 kilómetros, ¿no? El vecino más próximo, entonces ese es el próximo. Entonces la cercanía, digamos, en la escala inuit de los esquimales es una y en nuestras escalas es otra. Y entonces sí creo que el sentido de la distancia sea algo que esté, la distancia, digamos, con uno mismo, la distancia con los otros, el distanciamiento sea una forma de estilo de vivir nuestra contemporaneidad, ¿no? Entonces la cercanía queda como dato romántico, como arcaísmo, me parece, o sea, como si fuera así o como cercanía de donde compras una postal y dices, te extrañé, corazón, no sé, pero porque no sabes ni qué decirle, entonces compras la postal para salir del paso. Entonces, sí creo que para que haya cercanía se necesitan muchos ingredientes, muchas herramientas, y creo que vivimos en una sociedad del alejamiento, ¿no? sí, interesante esto que estás diciendo, porque además recuerda que así es como terminamos el espacio de la semana pasada, cuando estábamos hablando de la soledad, ¿no? Y que exactamente esa fue la manera en la que pusimos el broche al final con la soledad con nosotros mismos, o sea, ¿qué con nosotros mismos y lo que sentíamos para que entonces nosotros podamos estar pensando la soledad con los demás? ¿Y qué razón tienes? Eh, a veces perdemos esta cercanía con nosotros mismos, estamos ajenos, no estamos en lo que estamos, no nos damos cuenta del lugar en el que estamos, en el momento en el que estamos, lo que estamos haciendo, estamos perdidos de muchas cosas, perdidos de lo que nos gusta. Hoy es increíble que podamos preguntarle a lo mejor a alguna persona en un espacio de análisis, pero bueno, ahí llegan. Pero le puedes preguntar a alguna otra persona con la que platiques comúnmente,
qué le gusta o qué quiere, y no te saben responder, ¿no? O sea, hay ocasiones en que hasta les preguntas, bueno, ¿y qué te gusta comer? Y se sorprenden de la propia pregunta, ¿no? Porque no es algo que esté cercano a ellos. Y es esto que tú dices, José, porque finalmente no hay manera de poder provocar qué representa esa cercanía. Todo eso que tiene que estar alrededor para que pueda existir la cercanía. Estaba pensando en que una cercanía tiene que ser algo como un lazo profundo, algo donde haya confianza, algo que sea estrecho. Y pues bueno, si no está acá, quién sabe si puede estar del otro lado o no. ¿Tú cómo ves, Mauricio? Bueno, sí que podemos hacer una diferencia muy clara entre cercanía física y cercanía, digámoslo así, permítanme decirlo así, psicológica, no es lo mismo. Tú puedes estar pegado a una persona y estar a kilómetros de distancia, donde no hay ningún tipo de cercanía empática con el otro a pesar de que esté ahí. Entonces, bueno, en efecto, hay que hacer esa diferencia. ¿Cuántas veces hay personas que están rodeados teóricamente de familiares y vienen a hablar de lo solo que se sienten? Porque no es lo mismo la presencia o la cercanía física de alguien a que tú te sientas próximo a alguien. Incluso, como lo están señalando tanto José como tú, con nosotros mismos. Y curiosamente, bueno, si pensamos la cercanía, pensamos como algo positivo. Bueno, ¿qué creen? A veces esa cercanía no necesariamente es tan positiva. Estoy pensando en una situación que me tocó vivir hace muy poco, esta clásica cuestión de un chiquito que yo le preguntaba algo, ¿ah? Y la mamá dijo, ¿le parece que en un primer momento yo esté presente? Le dije, ok, sí, está bien. Pero cada vez que yo le preguntaba algo al chiquito, volteaba a ver a la mamá. Justo esta cercanía le impedía al niño poder hablar de él mismo. Como podrán darse cuenta, ese tipo de cercanía no es, permítanme decirlo así, muy sana, porque justamente están tan pegados que incluso la mamá en automático respondía. Entonces le dije, ¿qué cree, señora? Creo que es importante que usted espere afuera porque justamente no tengo mucha comunicación con el niño. Y bueno, creo que lo relevante de esto es que podamos percibir esto. Sí, la cercanía puede tener una connotación en general positiva, sí, claro, pero no toda cercanía puede necesariamente tener esa connotación. Entonces, bueno, creo que iría en estas dos vertientes, ¿no? Tanto que en la cercanía sí podemos hacer una diferencia entre la física y, digamos, la empática, que no es exactamente lo mismo. Y esta cuestión, en donde muchas veces estoy tan perdido en darle gusto a los otros, que de repente ya ni siquiera sé qué es lo que me pasa a mí, lo que yo quiero, porque en efecto, Luz, es muy común que sea hasta sorpresivo para las personas, que tú lo preguntes esto porque ya ni siquiera está en su ecuación, preguntarse qué quieren o qué sienten o qué les gusta. Están tan perdidos en darle gusto a los otros, ¿no? Que de verdad no tienen idea qué está pasando con ellos. Ujú. Yo lo pensaría por Sí, ahí. perdidos es la palabra, quién sabe en dónde, en algo que se imaginan. Te está pensando en dos cosas. Ahorita cuando estabas hablando de la distancia física, a pesar de que estuvieras así, pensé en las apps de citas. En alguna ocasión alguien me comentó, por ejemplo, que metiéndose a una app de a una app de citas, este, pues acordó con una persona verse, y cuando llegó con la persona, y resultó muy sorpresivo, hasta invasivo, así lo dijo, porque la persona era como si llevara un cuestionario. Pero tú, ¿qué intenciones tienes? ¿Y para cuándo tú pensarías que entonces te tendrías que casar? ¿Y cómo estás pensando en el tema de cuándo vas a incrementar tus ingresos? Y no sé qué. Y entonces la persona me decía, bueno, tenía ya un nivel de sorpresa tal. Y yo dije, ¿qué es esto? O sea, y me decía, no sé por qué me sentí tan mal. Pues, como, ¿por qué no? O sea, había una persona ahí, pero una persona que estaba como negociando la posibilidad de estar con alguien, y entonces eso no podía ser más lejano, ¿no? A pesar de que se supone que estaban tratando de construir alguna cercanía de algún orden. Esa es una de, de las que pensaba. Y la otra es esto que estabas diciendo del niñito, ¿no? Con la mamá. O sea, este tema como
de esas dominaciones, que más que cercanía, que de pronto son muy presumibles, son fusiones. Y entonces en esas fusiones, los chiquitos o las personas que están alrededor o fusionados con alguien más, pues no saben ni qué hacer porque pues están adentro de alguien más, ¿no? Pero te das cuenta, es una fusión psíquica, pero no los ves fusionados. Ahí está la diferencia entre esa distancia y, digamos, lo psicológico, si se me permite decir. Ujú. Fíjese que yo ahí uso la palabra porque me gusta jugarlo así, la confusión, ¿no? Cuando uno está confundido, está tan próximo al otro, parasitariamente, quizá en un sentido hasta de simbiosis, en realidad hay una confusión, una fusión con el otro, una confusión, y ahí frente a o sea, se requiere cierto distanciamiento para poder, para poder ser uno y otro. Cuando por eso se funde, se confunde, me parece jugar con esta parte que la confusión habla de cierto tipo de fusión. Y en ese sentido, eh, pensarlo también desde este lado de las relaciones parasitarias, que, pues, que son muy, muy, muy próximas, y de la simbiosis, en donde también está esta parte donde se requiere el uno al otro de una manera en que pierde el uno y el otro, pero están en esta cuestión. Entonces, sí, como que me parece que ahí hay tensiones como las que hablan ustedes, que están ahí todo el tiempo aconteciendo, ¿no? Sí. Esto que estabas diciendo de las relaciones parasitarias, que está de moda que les digan, y me choca la palabrita, ¿no? Las relaciones tóxicas, pero es como que estas formas de estar ahí con esos, eh, eso como tú dices, José, confundidos uno en el otro. No sabes ni quién es uno ni nada. Podemos ir, qué queremos comer, o sea, ¿no? Como que es como si no fueran dos personas, como si ahí se anulara toda posibilidad de que existieran dos personas deseando lo que cada uno desea para sí y compartiendo un espacio de vida más que otro. Pero también me gustó mucho esto que dijiste, José, porque dijiste, si en este tipo de relaciones parasitarias no se toma distancia, entonces hay problemas. Entonces, qué interesante que se tenga que tomar distancia de estas cosas que se fusionan para poder producir cercanía, porque la cercanía sería esta forma de acompañamiento, ¿no? Entonces, creo que esto es importante que veamos que efectivamente la cercanía no es esto que hemos estado ahorita comentando de andar para todos lados juntos, esto que dicen, es que somos una pareja muégano, una familia muégano, o amigos muéganos, y que de pronto descubres que en el grupo de los amigos muéganos pues están muy muéganos, pero en realidad no están cercanos unos con los otros y empiezan a haber una serie de problemas en donde se sienten verdaderamente solitarios porque en ese vínculo que creían que tendría que haber de cercanía no existe. Podemos hablar de amigos, de familia, de pareja, de todos lados, ¿no? Entonces, Sí, creo que Ujú. Sí, Mauricio. mm, parecería que este ejemplo que pongo del niño y de su mamá sería una cuestión casi natural. Bueno, pues en efecto, se da con mucha frecuencia en adultos sin que se den cuenta y que realmente en momentos se encuentran personas con estas características y bueno, casi siempre como se plantea, uno depende del otro y el otro, o sea, es una codependencia. Y en realidad entran en una dinámica en donde esa cuestión así de extraña y de poco definida hace que ninguno de los dos en realidad acabe por saber quién es. ¿Mm? Pero sin embargo se necesita. Es muy extraño el asunto, ¿no? ¿Mm? Sí, porque si se pierde la singularidad, entonces, pues, ¿qué hacer con tu vida, no? O sea, si estás acostumbrado a vivir así, pues, de pronto, ¿quién sabe qué soy? ¿Quién sabe qué quiero? ¿Quién sabe a dónde voy? Y pues eso evidentemente reviste muchas complejidades. Y esto no es Y cuestión bueno, de niños, es cuestión de adolescentes, de adultos, de todos. sí, porque de hecho ahorita dijiste algo que me parece bien interesante. O sea, es, digamos que para muchas personas, este tipo de cercanías fusionadas las ven como correctas, como apropiadas, ¿no? O sea,
el hijo siempre tiene que estar ahí, las familias siempre tienen que estar pegadas, las parejas siempre tienen que estar juntas. O sea, y no, no hay la posibilidad de pensar que haya algo diferente y que se trate de tomar distancia, como decías, José, ¿no? Para que entonces se pueda producir una verdadera cercanía. No sé si quieras Es decir algo, esto. José. Ujú. Esto de la cercanía, lo que hemos estado hablando, para que haya cercanía tiene que haber uno y otro, y conservar lo uno y lo otro. En la medida que lo otro, lo distinto, lo desemejante se pierde, pues tampoco hay cercanía, ya hay otra cosa, ya es otro vínculo, ¿no? Claro, la cercanía está en tanto las diferencias de quienes se están vinculando permanezcan y puedan estar teniendo un lugar en la vida que se comparten los otros. Correcto. Pues bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos encontramos la próxima semana en otro Descubriéndonos. Mauricio, José, como siempre, un enorme placer compartir con ustedes el espacio. Nos Hasta encontramos pronto. luego. Luego, buenas Saludos. tardes.